Señor presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, Francisco José Lloreda, muy buenos días. Buenos días, Fernando, para ti, para el equipo de trabajo y para todos los oyentes. Bueno, doctor Lloreda, estamos presenciando una caída que podríamos llamar dramática de los precios del petróleo y nuestra pregunta es si hay alguna luz en el horizonte para saber si esos precios se logran equilibrar, por cuáles niveles y cuál es el impacto que eso está produciendo sobre la economía colombiana. Empezando, queremos saber a cómo realmente vende Colombia su petróleo, porque teóricamente estamos prendidos de la referencia Brent, pero nuestro petróleo es un petróleo pesado que necesita más refinación, que tiene unos sobrecostos por ese concepto. ¿Cuáles son pues las perspectivas y cómo gravita eso sobre la economía colombiana, doctor Lloré? Fernando, como lo estaba señalando, no nos deja de sorprender la volatilidad en los precios internacionales del petróleo. Hemos llegado a unos precios de hace un año en los que la referencia Brent está pues por debajo de $60 el barril y la referencia del WTI está por debajo de 50. Por supuesto que el incremento que vimos durante varios meses, durante este año, y que en los últimos meses pues se ha venido a pique, nos sorprende. Y lo que debemos tener presente es que, salvo que existan una mayor tranquilidad a nivel internacional sobre una posible recesión económica en varios países, y salvo que la demanda en los países asiáticos no dé unas señales más alentadoras, pues no es fácil predecir o saber qué va a pasar con los precios, y en especial esperar unos precios al alza. Es una situación de volatilidad que creo que todos nos toma por sorpresa, porque, y usted lo decía, en el curso de los últimos 2 meses llegábamos a $86 el barril, referencia a Brent, y pues ahorita estamos por debajo de $60 el barril. Entonces, pues eso es realmente sorprendente. Y la pregunta que usted hacía ahí es eso: de qué manera pues impacta a Colombia. Nos impacta de manera significativa porque pues la expectativa que todos teníamos de contar con unos ingresos fiscales adicionales, pues pareciera que no se va a dar. Esto nos obliga necesariamente a ser entonces más competitivos, porque pues la inversión extranjera se pone un poco más arisca. Entonces pues ese es el escenario en el que estamos, y pues, esperemos, Fernando, a ver cómo se aclara un poco el panorama, si se aclara, para que veamos cómo en Colombia reaccionamos. Doctor Lloreda, ¿a cómo realmente vende Colombia el precio del barril? Porque con decir que estamos en el área Brent, pues cada uno quiere estar en el área donde el petróleo cuesta más, el que está vendiendo. Pero, ¿cuál es el valor real de las exportaciones de Colombia? Porque nuestro petróleo en gran parte es un petróleo pesado que tiene más altos costos de refinación. ¿A cómo lo estamos vendiendo de verdad? Así es, Fernando. Como lo estaba diciendo, más o menos la mitad del petróleo nuestro es un petróleo pesado, es un crudo pesado. En el caso del Brent y en el caso del WTI, pues nosotros, la canasta energética en Colombia significa que cuando vemos una referencia, por ejemplo, de $60 el Brent, pues nosotros lo estamos vendiendo casi $10 por debajo, y de manera similar ocurre con el WTI. Entonces, de ahí la importancia para nosotros del precio internacional, porque siempre que veamos esa referencia debemos pensar que el crudo colombiano lo estamos vendiendo más bajo, lo que nos obliga, como ya lo estaba señalando, pues a ser aún más exigente con los costos de producir ese petróleo, los costos de transportar ese petróleo para poderlo ubicar en los mercados internacionales.
De manera pues que calculemos el precio Brent y quitémosle $10 y más o menos a eso está la exportación real del petróleo colombiano, ¿correcto? Así es, Fernando. Muy bien. Doctor Lloreda, es apenas obvio que una baja del petróleo produce una fuga de los capitales interesados en buscarlo, en hacer exploraciones y en hacer sísmica. Entonces nosotros que traíamos unas cifras lamentables en este año en materia de sísmica y de exploración, vamos a estar ante un panorama desolador porque los inversionistas van a ser cada vez más rigurosos y van a estar cada vez menos interesados en arriesgar sus capitales en sacar un petróleo corriendo grandes riesgos, porque esta es una industria altamente riesgosa, corriendo grandes riesgos con sus capitales para sacar un petróleo de menor valor. De manera que vamos a estar enfrentando también ese panorama. Fernando, en la medida en que los precios internacionales se sitúan en el rango que estamos viendo, pues por supuesto que los inversionistas se vuelven aún más selectivos a nivel internacional y buscan países donde, además de tener una prospectividad interesante, es decir, un potencial que les llame la atención, que sean países en los que las condiciones fiscales, de entorno, de operación, pues les faciliten adelantar sus operaciones. Eso es lo que nos obliga a redoblar esfuerzos para ser más competitivos. Que tiempo atrás desde la asociación hemos señalado que nosotros debemos ser o buscar ser muy competitivos independiente de los precios internacionales por lo que estamos viendo que está ocurriendo. Entonces, pues hacia el año que se inicia, sin duda pues nos obliga a ser más rigurosos en eso. Nosotros hemos venido trabajando con el gobierno del presidente Duque, con la ministra María Fernanda Suárez, con Luis Miguel Morelli en la NH, para tomar una serie de medidas que nos permitan mejorar esas condiciones para los inversionistas. Aspiramos a que pronto se inicie un proceso que llamamos competitivo permanente, que sea mucho más flexible. Asimismo, ojalá que las condiciones de seguridad jurídica para las inversiones costa afuera se logren. Y también algo que es fundamental para Colombia, pues tendremos a inicios del próximo año unas recomendaciones de la denominada Comisión de Expertos en los temas de yacimientos no convencionales, que ojalá sea positivo porque el país está necesitando desarrollar esos yacimientos no convencionales. Entonces, creería que en medio de la caída en los precios internacionales, con la volatilidad de estos, pues con mayor razón va a ser fundamental el nivel de compromiso del gobierno para impulsar la industria, para que esa exploración que ha sido tan escasa se dé y para que logremos mantener la producción que ya tenemos. Doctor Francisco José Lloreda, ¿ha ayudado en alguna medida a la competitividad de Colombia en el mundo de la búsqueda de petróleo la decisión que se tomó en el sentido de que el subsuelo le pertenece a la nación y que no pueden los municipios estar tomando decisiones movidas por intereses políticos de momento para impedir la exploración petrolera en sus territorios? Sin duda, Fernando, el fallo de la Corte Constitucional y con relación a las consultas populares ha sido de la mayor importancia. Esa situación de contener más de 54 procesos de consultas populares buscando prohibir la actividad de hidrocarburos en el país estaba pues gravitando de una manera muy peligrosa sobre esta industria y sobre Colombia entera, porque de haber prosperado esa tesis según la cual los municipios pueden prohibir la actividad, pues eso hubiese afectado de entrada la producción de más de 300.000 barriles y buena parte de la actividad exploratoria. Ese fallo de la Corte, que es un fallo muy serio, muy riguroso, como usted lo decía, pues reitera la que ha sido la línea jurisprudencial de Colombia durante décadas, y es que siendo el subsuelo del Estado colombiano, pues le corresponde a la nación en representación de ese Estado
definir su administración y no los municipios. Eso fue un fallo de la mayor importancia que ha clarificado bastante el escenario jurídico y aspiramos a que esto, en lugar de conducir a un tema de enfrentamiento con las regiones, lo que nos permite es entender la importancia de esta industria para el desarrollo nacional y para el desarrollo regional. En el mes de octubre hemos tenido uno de los déficits comerciales más altos en muchos años. Y eso se debe indiscutiblemente a la caída del precio del petróleo, porque la producción mejoró un poco, ubicándose por los lados de 880.000 barriles día. Pero la caída del precio del petróleo gravitó durísimamente, advirtiéndole al país lo que le pasaría si permitimos que se agoten las reservas con que contamos y Colombia tenga que importar petróleo o dejar de exportarlo, lo que ya sería una calamidad. ¿Usted cree que hay plena conciencia de parte de los actores de este conflicto en el gobierno nacional, en las llamadas comunidades, sobre el peligro que tendría Colombia si se agotaran las reservas internacionales, las reservas que tiene ocultas o comprobadas ya en el subsuelo? Fernando, el gobierno lo tiene claro el presidente, la ministra, y no dudo que los altos funcionarios, incluido pues, el ministro de Hacienda, porque eso pues tiene una relación directa con el tema fiscal colombiano. Sí, infortunadamente creo que en distintas regiones del país y muchos colombianos aún no han entendido la gravedad de un escenario de pérdida de autosuficiencia. Además, lo que eso significaría desde el punto de vista de depender de otros países para en materia de combustibles, para generación de energía, lo que eso significaría en impuestos, en incrementos en tarifas de servicios públicos. Solo para darle un dato, Fernando, si nosotros llegamos a perder la autosuficiencia a la vuelta de unos años, tendríamos que, por un lado, buscar alrededor de 15 pesos, el doble de la actual reforma tributaria, para salir a comprar el crudo y refinarlo, comprar esos combustibles. Y además, pues, a esto deberíamos sumarle lo que dejaríamos de percibir por exportaciones de crudo al exterior, que son más o menos 20 billones. Entonces, la pregunta que surgiría es, ¿de dónde sacamos alrededor de 35 billones de pesos adicionales cuando llevamos meses discutiendo una reforma que va a arrojar 7 billones de pesos? Entonces, esa sería una situación muy compleja para el país y ojalá los colombianos, quienes me están escuchando, pues lo entendamos. Y esto no significa que el país tenga que escoger entre dos males. No se trata de eso. Es decir, esta es una industria que lleva 100 años en Colombia, que ha sido fundamental para el desarrollo económico y social del país, que ha sido clave en las finanzas públicas, en el desarrollo regional. Y lo importante es seguir contando con ella y exigirle a esta, por supuesto, que haga su trabajo de manera responsable y con cuidado ambiental. Claro que sí, porque se ha propuesto un dilema completamente falaz, mentiroso, y es que uno tiene que escoger entre agua o petróleo. Ese dilema no existe. La tecnología moderna permite hacer exploraciones de petróleo perfectamente responsables desde el punto de vista ecológico, sin daño para el medio ambiente. Eso está demostrado y todos los días hay nuevos desarrollos tecnológicos que permiten sostener con más énfasis esta afirmación. Y una pregunta que es clara porque el tiempo pasa, doctor Lloreda, el tiempo tiene ese problema y es que pasa. ¿Para cuánto tiempo más tenemos petróleo en Colombia? Pues con las actuales reservas, pues seguimos en 5.6 años. Esto en la medida en que el año que termina logramos medianamente compensar parte de la producción, pero 5.6 años no es nada, Fernando. Es decir, la gran preocupación nuestra de la asociación, más que el corto plazo, que como usted ve, el país logra sortear haciendo grandes esfuerzos, es el escenario de mediano plazo.
y el escenario de mediano plazo es, bueno, y a 7, a 8, a 10 años, ¿dónde vamos a estar en materia de autosuficiencia? ¿Dónde vamos a estar en materia fiscal? Si no logramos darle un impulso decidido a la exploración y si no logramos pues unos buenos resultados en la misma. Este año 2018 lo perdimos, ¿no? Los estudios de sísmica y las exploraciones fueron pobrísimas, ¿o estamos exagerando? Fernando, las inversiones que estaban programadas para este año eran de alrededor de 4.500 millones de dólares y van a terminar siendo alrededor de 4.300. Y sí, como usted lo indica, pues tanto en pozos exploratorios como en sísmica estuvimos muy por debajo de lo que tenían programadas las empresas. Esperamos que para el próximo año esta situación mejore. Las compañías están manifestando pues interés en sacar adelante los programas exploratorios, pero como usted lo ha señalado en distintas oportunidades, debemos hacer eso y mucho más, porque con inversiones de ese orden no vamos a lograr nosotros tener las probabilidades de éxito exploratorio que el país está necesitando, y con esas inversiones pues va a ser difícil que a mediano plazo la producción aguante. Entonces necesitamos hacer un mayor esfuerzo y eso es lo que estamos trabajando con el gobierno nacional. Doctor Lloreda, usted es una persona muy discreta, muy medida en sus palabras y siempre quiere alejarse de los terrorismos económicos. Pero déjenos que por nuestra cuenta digamos que si Colombia no afina su tema en materia de condiciones para la exploración, para la sísmica, si permitimos que se caiga de tal manera la producción que tengamos que importar petróleo y que perdamos las exportaciones petroleras, el país no es viable. Usted dice, cuenta, pues, y lo presenta en cifras, esto es muchas veces lo que vale la reforma tributaria que se está llevando hoy al Congreso, pero con 35 billones de pesos de carga que perdemos, por una parte con las exportaciones que ya no tendremos y por la otra con importaciones indispensables para mantener en vida el trabajo del país, el país no es viable, doctor Lloreda. No, esto no es exageración, Fernando, y esto es terrorismo económico. Fernando, no es exageración, ni tampoco es terrorismo económico. Lo que usted dice es cierto. El escenario en el cual, de dónde vamos a sacar 5 veces los recursos que en este momento se están aprobando en la reforma tributaria. Eso colocaría al país en una situación de inviabilidad y de muchas dificultades, y los colombianos terminaríamos pagando pues esa situación, Fernando. Eso es lo más triste. Entonces, pues yo solo tengo motivos de reconocimiento y gratitud contigo y con la hora de la verdad por ayudarnos a crear conciencia sobre lo que está en juego. Ojalá que lo entendamos y podamos continuar identificando y tomando las medidas que nos permitan que esa situación tan compleja, tan difícil, no llegue. Dentro de 5.6 años Colombia estará en una situación que hará la estructura fiscal insostenible. El país no tiene con qué reemplazar sus exportaciones petroleras y el país no tiene con qué importar el crudo necesario, la gasolina necesaria para tener en funcionamiento el país. No hay con qué. O Colombia desarrolla una política petrolera razonable, clara, bien hecha desde el punto de vista tecnológico y científico, o sencillamente no vamos a ser viables en el cortísimo plazo de 5.6 años. Eso es nada, eso es un periodo presidencial y un poquito más. Francisco José, así de sencillo es. Pues así muchas es, gracias. Pues muchas gracias por advertirle a la nación estos peligros. Muchas gracias por levantar la voz y decir, señores, si nos quedamos sin petróleo, Colombia no es viable. Así de sencillo. Desarrollemos nuestra industria petrolera de manera responsable con el medio ambiente, de manera juiciosa desde el punto de vista científico y tecnológico, pero por Dios, no caigamos en el terrorismo económico,
no caigamos en la demagogia que se hace alrededor del petróleo. Vaya uno a saber por qué, pero el petróleo ha sido blanco de unas formas demagógicas de expresión política que nos podrían colocar en una situación desesperada. Doctor Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, de nuevo, mil gracias por advertirle al país lo que nos está pasando si no desarrollamos una política petrolera adecuada. Fernando, muchas gracias para ti, para el equipo, para todos los oyentes y continuamos en contacto.